esto va a ser una serie de platos rápidos de cocina para casa, para gente con poco tiempo. Hoy vamos a hacer unas pechugas rellenas al queso con unas verduritas salteadas a la soja. Un plato sencillo, rápido y sobre todo para gente que tiene poco tiempo y tampoco es muy práctica de la cocina, le va a venir muy bien. Lo primero es coger unas pechuga fileteada, en este caso nos la venía un poco abierta, nosotros la abriremos un poquitín más para poderla rellenar bien. Y esto rápido va, ¿no? Sí, estos son platos rápidos, sin mucha complicación. Vais a ver que utilizo productos que podéis encontrar en cualquier supermercado y sin mucha complicación, aunque si seguís nuestro blog o nuestro Instagram veréis que allí tenemos platos mucho más profesionales, pero bueno, son de mucha más elaboración y serían con mucho más tiempo. Ahora mismo la estoy rellenando con un poco de queso de sándwich y un poco de jamón de pavo. Se puede rellenar con lo que quieran, pueden utilizar jamón serrano, pimientos del piquillo, espárragos. Eso sería un poquitín al gusto. Yo he elegido un producto barato. La calidad-precio, bueno, para el nivel de casa, claro. Sí, claro, esto no es un plato para grandes gourmets, pero sí es un plato apañado, económico y sobre todo al alcance de cualquier bolsillo. Ahora mismo tenemos unos pequeños envueltos. Vamos a retirar el plato. Limpieza ante todo en la cocina. Aquí tengo un poco de pan rallado. Este se compra especiado. Lo podéis comprar sin especiar y especiarlo vosotros. Yo, aparte de esto, lo voy a regar un poquitín. Sí, porque últimamente el pollo... Los pollos cada vez saben menos. Insípidos. Entonces hay que arreglarlo un poco. Voy a mezclar el pan rallado con un poquitín de pimentón. La sal yo no se la voy a echar al pollo, se la voy a echar al pan rallado. Echamos un poquitín más de pimentón. Esto depende un poquitín del gusto de cada persona. Se le podría echar un poco de curry, cúrcuma. Lo que a gusto consumidor, ¿no? Sí, un poquitín, lo que quieran. Como pueden apreciar, no estoy utilizando ni huevo, ni natas, ningún tipo de producto para que el pan rallado se pegue, sino porque yo lo que quiero es que dé un crujiente, no quiero hacer un empanado que pueda disimular el sabor del pollo o de lo que le estamos condimentando. Cualquiera de estos productos, como puede ser el huevo o la nata o la leche que mucha gente utiliza para empanar, suavizan los sabores. Nosotros no es lo que queremos en este caso. Ahora tenemos los rollitos. Vamos a hacer un pequeño parón mientras calentamos las sartenes, que ya las tenemos aquí en el fuego, pero hay que ponerlas a punto. Muy bien. Ya. Bueno, ahora que ya tenemos las sartenes calientes, vamos a dedicarnos un poquitín a lo que es ya la preparación del plato. En estos 3 minutos, mientras se calentaba, lo que me he dedicado es un poquitín a decentar la tabla, a limpiar un poquitín, a limpiarme las manos, como pueden apreciar. Importante, siempre mantener higiene en la cocina. Sí, porque si no, mal vamos. Ponemos las pechugas a calentar, que se vayan haciendo poco a poco. Y por otro lado, voy a utilizar un producto preelaborado, vienen cortadas, congeladas, que por el hecho de que vengan congeladas no son de peor calidad. El ultracongelado mantiene todas las vitaminas de las verduras y eso nos facilita que podamos tener productos de alta calidad sin gastar mucho y sobre todo sin tener pérdidas. Ahorramos mercancía
Puedo hacer un inciso ahí. También pueden hacer cortar la verdura, comprar la verdura fresca, cortarla y se puede ir congelando poco a poco en paquetitos porque no degrada. Siempre y cuando aprovechen pues la verdura de temporada, porque hay temporadas en las que la col está más cara, el brócoli está más caro, siempre aprovechando las ofertas que hay en el mercado. Muy bien. Vamos dejando hacer. Lo de la verdura me recuerda a una anécdota de hace 2 años, La Nochevieja esa famosa que nos juntamos toda la patrulla a cenar. La Nochevieja de los superchefs. Sí, el rey del congelado. Cenan 45 minutos, parecía el diablo, le salían hasta cuernos. Eso sí, una cocina todo con congelado. Bueno, para las verduras yo voy a utilizar una salsa teriyaki, podrían utilizar soja, curry o lo que tengan a mano. Pero todavía no la voy a echar, voy a esperar a que las verduras salgan un poco porque ahora mismo todavía no están. Importantísimo, el pollo es la única carne que hay que hacer muy bien. El pollo, aparte de ser un animal que tiene muchas bacterias, porta una bacteria que en 1 de cada 100 casos produce parálisis corporal por el mal cocinado. Por eso siempre recomiendo el pollo muy bien hecho. Es preferible que se pase un poco a que lo dejen crudo. Tenemos que tener en cuenta eso, entonces. Tomar nota bien de que el pollo tiene que estar bien hecho. Las superficies en las que trabajemos pollo siempre muy bien limpias. No trabajemos nada después de ello, porque si lo hacemos podría haber contaminaciones cruzadas y sería un problema. Vaya aspecto que tiene Alex. O chef suerte. No sé cómo quieres que te llame. Realmente es indiferente. Ahora lo que voy a hacer, para que se vaya haciendo el pollo, voy a añadir un poco de caldo. Un buen caldo con fundamento. Un caldo básico de pollo, una carcasa de pollo, pimiento, cebolla, puerro. Reducir. No, ya veo que el ayudante te dejó la mise en place bien preparada, ¿eh? Sí, sí. El cámara estuvo cocinando por la tarde por aquí, me dejó algunas cosillas así preparadas. Al hacer esto, estamos garantizando que el pollo se haga bien, no tengamos problema con que el centro esté crudo. Eso. Las verduritas ya van cogiendo cuerpo, van perdiendo el agua que traía el congelado. Importante en la cocina, probarlo todo. ¿Cómo saber si las verduras están al punto? Probándolas. Todavía no están, aunque yo ya lo distingo por el color que coge la verdura, pero la mejor manera sería probándolo. Vamos dando vuelta al pollo para que se haga uniformemente por todos lados. Tiene una pinta bárbara. Ahora mismo, si pueden apreciar, la verdura está al dente, se podría comer perfectamente. Entonces ahora es el momento de echar la salsa teriyaki. Verían que no le he echado sal a la verdura. El tema es porque yo lo voy a hacer con salsa teriyaki. Si lo hicieran con cualquier otra cosa, deberían echar algo de sal. En el caso de la salsa teriyaki no se le echa porque tiene un alto contenido en sal. Entonces nos arriesgaríamos a salar el producto. ¿Qué otras cosas podrían echarle para que lo sepa un poco la gente? Porque hay gente que no sabe... Pues mira, desde
orégano, desde un poquito de vino blanco o un vino tinto, un Pedro Ximénez, un poco de curry, un poco de cúrcuma. Que básicamente lo admite. Las todo. verduras prácticamente siempre y cuando no nos excedamos con la especie que le vamos a echar, lo admiten prácticamente todo. Vaya panzada que nos vamos a pegar hoy, amigos. Yo voy a aprovechar un poquitín del pan rallado que utilizamos antes para espesar un poquitín la salsa. Podrían utilizar un poco de harina, un poco de maicena. Yo recomendaría siempre maicena mejor que harina, porque pues, si no la cocinan bien sabría harinucia, nos quedaría... Y una pregunta que te voy a hacer, Alex, que lleva pan rallado y tal, ¿cuál sería la opción más plausible para el empanado en el caso de algún celíaco? Porque como está tan de moda ahora, tan de moda no, están saliendo un montón de gente que parece el problema. Para un celíaco, ahora mismo hay una cantidad de productos específicos para ellos bastante buenos. Yo cogería y compraría un pollito de pan celíaco, lo secaría al horno y en casa lo rallaría. Es la manera de garantizarnos. Ahora mismo, no me gusta hacer publicidad en mi centro comercial, Mercadona tiene una gama muy amplia de productos de celíacos. Es probable que allí encuentren algún pan rallado específico para ellos. Si no te encuentran ni el pan ni eso, yo sustituiría el empanado de pan rallado por un empanado de maicena con pimentón y un poquito de sal, un poquito de especias, y le daría un crujiente. Esto sirve tanto para el pollo como para unos calamares. La maicena es un recurso bastante bueno para eso. Ahora mismo ya tenemos ambos productos hechos. Nos faltaría terminar la salsa, pero tendríamos que hacerlo cuando retiremos el pollo. Voy a proceder un poquitín al emplatado y luego al terminado cuando tenga la salsa. Como pueden apreciar, el pollo está muy bien hecho ya. De hecho se nota mucho bien porque el queso está fundidito. Vamos a añadir un poquitín más de caldo para hacer la salsa. Para la salsa podrían hacerla aparte con nata o con leche, pero yo ya contando que le voy a echar un lácteo, que en este caso es una tarrina de queso azul, de untar. Las causas del directo, se resisten siempre las tapas. Ah, pero eso es lo que mola. El directo, si no, parece que está todo entrampeado. Bueno, siempre la solución... No es el diente, es el cuchillo. Cuchillo. Con cuidado de no cortarse, claro. Importante. Yo lo estoy haciendo con un cuchillo de 25 centímetros, es un poquitín bestia, pero funciona. Quitamos la tapa. Echamos un poquitín de queso. Ya los fogones los tengo apagados. Las vitrocerámicas acumulan calor, no hace falta tenerlas siempre hasta el final de las cocciones. Puedes aprovechar el resto de calor que queda para
Yo prefiero siempre hacerlo un poquitín en las salsas, aunque no quedan tan bonitas, no quedan tan clarificadas como con nata, que quedan blanquecinas o azulitas muy guapas con queso azul. Prefiero hacerla en la misma sartén donde cocino con el pollo, porque así aprovechamos el sabor de haber freído el pollo aquí y esto aporta sabor a la salsa. Vamos removiendo bien. Yo en este caso lo estoy haciendo con una cuchara, podríais ayudaros con unas varillas si la tuvierais. Pero bueno, yo lo estoy haciendo un poquitín como lo que casi todo el mundo tiene en casa. Movemos homogeneizando la salsa. Esta salsa tendrá tropezones porque siempre quedan restos del pollo, de freírlo, del pan rallado. Pero dejamos de recalcar que es una receta para hacer gente que está trabajando, gente que tiene poco tiempo. Reci, básicamente, ¿qué tardas? ¿Entre 7 y 10 minutos en hacerla? Sí, más o menos es aproximadamente lo que se puede tardar en hacer esta receta. Es una receta rápida, sabrosa y muy equilibrada en nutrientes. Y con esto habíamos terminado. Un plato para 3 personas, económico, barato y sobre todo rápido.